de qué es lo que el derecho logra culminar y da vida, o aquello que decía Carl Schmitt, solamente una manifestación de una decisión política o de poder. Y ahí encuentro a Fernando Zamora como un sociólogo jurídico, con una visión plenaria del derecho, al estilo de la escuela de Jelinek o de Hermann Heller, pensadores socialdemócratas, que Fernando continúa en su obra y aplicado precisamente a nuestro país. Lo que más me llama la atención del libro de Fernando es que nos enfrenta con la historia. Nos muestra cómo la historia nos va enfrentando a nosotros como generación a un cambio de época, a un cambio de modelo. Ya no vivimos en la época del Estado moderno, contemporáneo. Nos vamos enfrentando hacia la edad de lo digital, una era híbrida, donde todos esos conceptos quedan enfrentados, cuestionados, como la vida, la libertad, la justicia. Y entonces en ese cambio de edad, de modelo, del común colaborativo, del que hablan autores como Piketty, nos enfrentan entonces también con una nueva forma de entender al derecho, una nueva forma de entender la sociedad, pero también de replantearnos esos grandes conceptos, esos grandes valores que son al fin de cuentas los que informan la Constitución. Fernando, en nombre de la ULACIT y aún más en nombre propio, como amigo y compañero, te doy las gracias y mis felicitaciones por tu libro. Muchas gracias. A continuación, don Alex Solís Fallas nos da sus palabras. Muy buenas noches, don Luis Fernando Zamora, don Vladimir de la Cruz, don Juan Rafael, Juan Alberto Corrales, señoras diputadas, diputados, amigas y amigos. Para mí es un inmenso honor participar esta noche de un acto tan importante en la vida de una persona como lo es publicar un libro. En este caso, yo analizar ese libro. Y quiero comenzar felicitando a Luis Fernando Zamora, porque escribir es un acto sumamente difícil. Quizás como nunca en la historia el ser humano está escribiendo, como resultado de las tecnologías de información y comunicación, pero claro que hay escritura y niveles de niveles. Y el tipo de escritura, el género que escoge don Fernando Zamora es difícil, es complejo, porque escribe sobre temas polémicos, sobre temas muy controvertidos, en la medida en que se apuesta por concepciones de Estado, de sociedad y de las personas. Y cuando nos ubicamos en este terreno, generalmente hay disputa, hay deliberación, porque precisamente se ponen en juego los principios y los valores y las creencias de las personas sobre esos grandes temas como lo son qué es el Estado, qué es la sociedad, qué es el ser humano y cómo se interrelacionan estas personas. Pero además, yo lo felicito porque cuando una persona escribe en este nivel, si bien es cierto, lo escrito está dirigido al público, el proceso de concebir, escribir y escribir es como desnudarse a uno mismo. Una vez que el pensamiento escrito se hace público, el público, con todo derecho, analiza
razona, alaba y condena, y esa condena normalmente es cruel con respecto a quien escribe. Y muchas veces personas que no han escrito nada más que en un celular. Pero la crítica es dura, es como un desnudarse a sí mismo. Pero además lo felicito porque el acto de escribir implica una enorme disciplina, un gran trabajo, que comienza por analizar la vida, por preguntarse sobre el mundo, por interrogar la realidad, en un ejercicio que tiene que ser diario para poder ir destilando y concluyendo razonamientos o pensamientos que valgan la pena poner en unas páginas. Escribir es duro, escribir es difícil por esa disciplina. Y yo lo felicito. Y lo felicito, como ya lo he adelantado, porque escribe sobre temas difíciles. Es muy fácil escribir en favor de los animales, todos estamos a favor de los animales. Es muy fácil escribir a favor de los árboles, todos queremos los árboles. Pero exponer el pensamiento en relación a temas como ¿qué es la familia? O el papel de la religión en una sociedad, o las formas como se están concibiendo las políticas públicas para alcanzar el desarrollo. Es complejo, porque hay otras visiones de mundo. Y entonces, por solo ese hecho, yo, Fernando, lo felicito, lo admiro y lo estimulo desde este metrito cuadrado para que continúe en esa labor que tanto bien le hace a la sociedad, en la medida en que nos coloca y nos pone a repensar, en este caso, a Costa Rica, que es lo que tenemos más cercano y que debe ser la gran preocupación de la sociedad costarricense en estos momentos, cuando pareciera que desde hace tiempo, no desde hace 2 años, no, que desde hace tiempo somos como un barco a la deriva, como un barco que transita en la inmensidad del mar, sin capitán y sin cartas cartográficas. ¿Cómo está organizado el libro? El libro son 77 artículos seleccionados, supongo que don Fernando ha publicado en diferentes medios de comunicación colectiva, tanto en Costa Rica como en otros países. Y ya eso tiene una enorme ventaja, porque para entender algo del pensamiento de Fernando, no necesariamente hay que leerse todos los artículos, no hay un problema de continuidad. Uno puede abrir el índice y de acuerdo a la provocación de los diferentes títulos, leerse un artículo, dejar el libro tranquilo y otro día ir a buscar otros que a uno le gusten, pero yo sí les garantizo que cuando se lean el primero van a querer leerse los 77. A mí, en lo personal, me habría gustado muchísimo que esos 77 artículos estuviesen amarrados con una introducción por parte del autor, cosa que he hecho de menos, pero eso es peccata minuta. Es un problema menor. Lo cierto es que tenemos en las manos una gran publicación. ¿De qué tratan estos artículos? ¿De qué trata este libro? Fernando escribe sobre derechos humanos desde diferentes puntos de vista, sobre desarrollo, sobre ideología, y todo ello más o menos conectado desde el punto de vista de lo que él denomina cultura constitucional, y no por casualidad el título del libro es Cultura Constitucional. ¿Qué entiende Fernando por cultura? Lo voy a leer. Manifiesta que el desarrollo de una nación no se limita a su economía. Esto es un gran anuncio en este país donde solo se habla de macroeconomía. Esto es una gran noticia en este país donde todo el debate tiene que ver con variables macroeconómicas y donde los únicos cambios que hemos podido hacer como país son en el campo de la macroeconomía, impuestos por el Fondo Monetario
y el Banco Mundial. Nosotros no hemos podido hacer casi nada. Lo único importante diferente a hablar de macroeconomía fue el Estadio Nacional, y el Estadio Nacional es una donación de los chinos. Ni siquiera lo pudimos fabricar. No es únicamente su Producto Interno Bruto, dice Fernando. Una economía próspera, es resultado o consecuencia de la cultura de una nación. Y antes, permítaseme aclarar algo. Cuando me refiero a cultura, no me refiero exclusivamente a la vocación social por las bellas artes o a la tendencia de ciertos ciudadanos a la realización que ofrece el conocimiento universal. Esta es la parte importante. A la cultura a la que me refiero es la que representa el código, las pautas y la vocación de consensos sociales en torno a ideales comunes de vida. El problema esencial de un pueblo no radica en los problemas materiales que enfrenta, pues un pueblo que resguarda los mejores valores de su cultura es capaz de enfrentar cualquier desafío. Por el contrario, un pueblo que abandona el ejercicio de sus más preciados valores culturales, o peor aún, permite que estos sean destruidos, carecerá de la fuerza interior que es indispensable para enfrentar cualquier reto. ¿Y cuál es esa cultura? Bueno, para don Fernando, esa cultura está constituida por los principios y por los valores, por la herencia del mundo judío-cristiano. Es decir, por esos principios que nos hablan de libertad, de igualdad, de justicia, de solidaridad y bien común. Principios que en última instancia están recogidos por la ideología de la Constitución, y lo resalto y lo destaco porque hay una gran aversión en el país para hablar sobre ideología. Hay corrientes de pensamiento, hay grupos en el país que dicen que no hay que hablar de ideología, cosa que es un absurdo desde el punto de vista del ser humano, porque el ser humano por definición es ideológico. Desde el momento en que tenemos creencias, desde el momento que tenemos gustos, principios y valores, y eso es ideología. Pero claro, desde ciertas corrientes de pensamiento muy conservadoras, no se quiere que hablemos de ideología para que el espacio permanentemente esté abierto a las variables macroeconómicas que nos tienen congelados con un 21 o un 22 de personas que viven en condiciones de pobreza. Es cierto que con ideología no comemos, pero es desde el mundo de la ideología donde podemos definir un Estado para que ese Estado se ponga al servicio de lo que es el fin último del sistema democrático, como lo es la persona humana. Y no cualquier persona humana. Es una persona concebida con derechos humanos. Es una persona concebida con dignidad, como resultado de esa tradición judio-cristiana. O, para no meter la religión aquí de por medio, como resultado de las creencias que se han construido en el mundo occidental, donde el centro y el motor de la acción de un Estado democrático debe ser la persona humana. No es una redundancia porque hay personas jurídicas. La persona, en todo caso, para que no haya dudas, la persona de alma, carne y hueso, la persona que nace, que sufre, que goza y que muere. Ese es el fin último. Fernando lo hiciste, pero también es la esencia de nuestro sistema constitucional. No existe la persona humana para servirle al Estado, por el contrario, desde la perspectiva democrática, el Estado existe en todas sus instancias para servirle a la persona humana. El Estado no existe para dar empleo, el Estado existe para servirle al ciudadano. Por eso los trabajadores públicos y funcionarios públicos no se les debería llamar así, se les debería llamar servidores públicos, porque existen para servirle al ciudadano. ¿Por qué Fernando escribe sobre estos temas?
pero una preocupación que es casi una angustia existencial. Casi se refleja en todos estos artículos coleccionados en este libro. Considera que el pensamiento y la forma de ser que impone el posmodernismo representa una grave amenaza para la cultura constitucional del costarricense. Específicamente señala que el problema más grave que puede tener cualquier nación es cuando esa cultura decae y los pueblos abrazan una ética de mínimos, que según Fernando es la ética que abraza e impone el posmodernismo. ¿Y qué es posmodernismo? Hay una serie de elementos que yo necesariamente debo citarlos aquí porque creo que amarran muy bien el pensamiento de Fernando, la angustia de Fernando y su consejo que debemos reaccionar ante ese problema. Dice que el primer problema es el hedonismo, es decir, el placer como fin de la existencia y valor dominante, el gozo de los sentidos como objetivo vital. La posmodernidad ha sustituido milenios de actividad humana caracterizados por la cultura del esfuerzo y la ha sustituido por una vocación de vida centrada en el placer. El segundo problema que anuncia es el consumismo. Como se vive para el presente, desaparece la valoración social por el esfuerzo. Esa propulsión a vivir del presente arrastra una implicación económica perversa, pues el enfoque de inmediatez absoluta genera una idolatría del consumo y este pasa a ser un fin en sí mismo. Bajo tal panorama, ya la economía no es guiada por la cultura, ni está en función de resolver las necesidades genuinas del ser humano, sino que está supeditada a un consumismo sin propósito, ni sentido real de elevación de la condición de vida. El tercer problema que nos explica es la renuncia al ideal del progreso. Establece que la naturaleza presentista, es decir, vivir nada más el presente, del posmodernismo y su pesimismo vital, estimula la noción de que la historia no tiene sentido y por tanto tampoco el futuro. La participación cívica es la primera dañada con tal noción, pues la política es esencialmente una obra civilizadora. En cuarto lugar, enuncia el problema del relativismo, caracterización posmoderna como una corriente en la que no existe escala de valores ni verdad. La hora del relativismo de las conductas. Si las fronteras éticas o reglas de conducta amenazan el goce de los sentidos como objetivo vital, es necesario deshacerse de ellas. Lo que provoca, aquí se brincaron una sílaba. Lo que provoca que el ser humano finalmente esté viviendo día a día las circunstancias para satisfacer esos deseos diarios y ese consumismo que nos provoca toda la cultura vigente. En quinto lugar, como problema serio de los tiempos actuales, es la quiebra del principio de autoridad. Creo que no habría mucho que agregarle a eso. Y por último, en el posmodernismo hay culto a la tecnología, pero no a la razón. Y estamos enloquecidos ciertamente con todas las máquinas que nos produce el mundo y la tecnología, pero es una locura vacía de principios y valores. Y para ir redondeando esta corta explicación, porque no se trata de explicarlo todo, algo tendrán que leer ustedes, hagan la tarea. Además, si se explica el libro completamente no lo compran y también hay que cooperar aquí en el proceso editorial. ¿Cuál es el camino correcto? Se pregunta Fernando, para superar los problemas que hoy amenaza nuestra cultura constitucional. Evidentemente, a lo largo de todo su trabajo investigativo y analítico sobre la realidad nacional, él va proponiendo muchísimas soluciones. Evidentemente,
a mí se me eriza de entusiasmo la piel cuando señala que hay que entrarle duro, coloquialmente hablando, a una revisión de la arquitectura del Estado, a una revisión de la arquitectura institucional, lo que implica hacerle reformas profundas a la Constitución política. Sobre este particular, Fernando señala que para evitar el colapso total del modelo institucional, repito, para evitar el colapso total del modelo institucional se requieren algunas reformas constitucionales y él las enumera. Además señala que la transformación genuina, la que debería producirse, es por medio de una asamblea constituyente, pero que por la crisis de liderazgo que padece el país, ese camino es inviable. Por supuesto que yo difiero, don Fernando, con esta última conclusión. Y difiero porque él es el líder, es la figura en estos momentos más importante de un partido. Y además él tiene condiciones de liderazgo, y él puede liderar un gran movimiento de transformación en este país para que repensemos Costa Rica y como producto de ese pensar de nuestro país, convoquemos una Asamblea Nacional Constituyente y de una vez por todas dejar los remiendos y los parches y dotar a Costa Rica de una nueva Constitución. Algunos dicen, porque yo coincido con don Fernando, de que tenemos que modificar la Constitución, que no es necesario porque la Asamblea Legislativa puede hacer esas reformas. Y eso no es cierto, porque la Asamblea Legislativa no es capaz ni siquiera de modificar el reglamento interno de su trabajo. Pero además, no es cierto que la Asamblea Legislativa pueda emprender las reformas que requiere profunda nuestra Constitución política por dos sentencias arbitrarias de la Sala Constitucional, que ha dicho que la Asamblea, en el ejercicio del poder constituyente derivado, no puede modificar la Constitución en relación con aspectos esenciales. Y aquí hay que tocar todos los poderes de la República, y eso significa modificar de manera sustantiva la arquitectura de Estado que tenemos, pero la Sala Constitucional mañana nos va a decir arbitrariamente, porque no tiene competencia para ese tipo de decisiones, que la Asamblea Legislativa es incompetente. Entonces, aunque la Asamblea Legislativa quisiera y pudiese, constitucionalmente la Sala Constitucional declararía nulas esas sentencias, como ya lo ha hecho el pasado, al menos en 2 ocasiones. Se dice, cuando hablamos de Asamblea Constituyente y reformas profundas de la Constitución, que eso no es necesario porque el problema no está en las leyes. Entonces cerremos la Asamblea Legislativa. ¿Para qué hacer leyes? ¿Para qué renovar leyes? ¿Para qué reformar leyes si el problema no está en las leyes? Esto es como decir, ante una casa vieja, llena de parches y remiendos, que el problema no está en la casa, sino en quienes lo habitan. Bueno, cambiemos de habitantes de casa. ¿Acaso eso implicaría en automático que la casa se renovó? También se dice que no estamos preparados, como si el no estar preparado fuera un problema esencial. No estamos preparados, entonces nos preparamos. El no estar preparado no es un problema. Ustedes se imaginan a los faraones diciendo no estamos preparados para hacer las pirámides, o a don Franklin Chan diciendo yo no estoy preparado para hacer un motor, no lleva muchos años preparándose, o a este país lleno de glorias que no puedo citar porque consumiríamos muchísimo tiempo. No estamos preparados, pues nos preparamos, pero además es una falacia, porque ¿quién determina cuándo un país está preparado? ¿Cuál es la lista de condiciones para determinar cuándo podemos o no podemos hacer una constitución? Y finalmente, la tentación es enorme, pero no es mi espacio, es el espacio de don Fernando, y yo lo que quiero es alabar este trabajo. Lo que quiero es que ustedes lo lean con pasión, que se entusiasmen. No importa que difieran de pensamiento, don Fernando, de eso se trata, de deliberar, de discutir, de conversar sobre temas que nos son comunes, pero que si no hablamos, aunque sea desde la perspectiva de la diferencia, no vamos a hacer la síntesis que requerimos para determinar por dónde tiene que caminar
este país. Fernando nos está ayudando. Lo felicito y reitero, para mí es un honor venir hoy a compartir estas palabras en un evento tan lindo como es, literalmente hablando, parir un libro. Gracias. Muy bien, tanto el señor decano como don Alex nos han invitado a que leamos todo el libro en detalle, así que las personas que lo pueden adquirir, lo pueden hacer ahora a la salida del salón, ahí lo estamos a la venta. Vamos, señoras y señores, a recibir ahora a los señores Pablo Hernández Casanova y Mario Guido Molina. Ellos nos van a ofrecer dos canciones. Primeramente nos van a regalar Yo vengo a ofrecer mi corazón, del cantautor Fito Páez, y posteriormente la canción Honrar la vida, de la cantautora Eladia Blázquez. Disculpe que nos tomamos un segundo, es que el clima es antiguitarrístico. Una canción optimista.
Eladio Vázquez, honrada. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de mostrar, tanta conciencia sin saber. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la virtud de identidad más definida. No permanecer y transcurrir, como siempre suele sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña falta en nuestra tonta humanidad que se destinda. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. La vida es erguirse vertical, más allá del mar de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir nos da derecho a presumir,
Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a don Pablo Hernández Casanova y don Mario Guido Molina. Señoras y señores, a continuación el historiador don Vladimir de la Cruz de Lemos nos da sus palabras. Señores diputados actuales y diputadas aquí presentes, exdiputados también y exdiputadas, expresidente de la Asamblea Legislativa, don Danilo, exministros aquí también que acompañan a Fernando en este acto tan especial que bien lo definió don Alex, de parir otro hijo, ¿verdad? Señor ex vicecanciller de la República, canciller en ejercicio varias veces, gran defensor de nuestros intereses en Holanda, don Edgar Ugalde, aquí presente. Autoridades académicas de ULACIP, señor Juan Alberto Corrales, decano de la Facultad de Derecho de esa universidad, don Alex, y don Fernando, el homenajeado, el florero de esta mesa hoy. No es casual, me parece a mí, que se haya escogido el día de hoy para la celebración de la presentación del libro o del nacimiento de este libro, porque estamos celebrando la semana relacionada con la celebración del libro, a propósito del día 23 de abril, que se celebra internacionalmente esta fecha con motivo de Cervantes y de Shakespeare. Y la producción de un libro, como bien decía Alex, es un proceso intelectual, es un oficio de las personas que se dedican a ello, y es un trabajo que implica también a muchas personas y a un público que finalmente también recibe el libro. Nos reúne esta noche la presentación efectivamente del libro del doctor Fernando Zamora Castellanos, que se llama, o lo llama él, Cultura Constitucional, justo en el Salón de Jefes de Estado y Presidentes de la República. Sin lugar a dudas, un sitio ideal para reflexionar sobre los temas políticos y el acontecer del desenvolvimiento en nuestra patria y del desarrollo político institucional que se representa justamente con los ilustres gobernantes de Costa Rica que engalanan esta galería de grandes gobernantes que han tenido en sus manos el destino y la marcha del país, que lo han conducido por donde creyeron y pudieron haberlo hecho mejor. El doctor Fernando Zamora Castellanos, para quienes le conocemos, no necesita presentación, porque le tenemos presente, o se nos hace presente con frecuencia, con sus opiniones en la prensa nacional, porque sabemos de su trayectoria profesional y académica, y recientemente lo tenemos incursionando en el mundo político activo como secretario general del Partido de Liberación Nacional, procurándose él mismo un sitio de mayor responsabilidad ciudadana, incrustándose más en lo personal, en la vida nacional, institucional y en las responsabilidades políticas, y tratando de contribuir desde su gestión partidaria para darle aire fresco y renovador a este partido, al que se le deben 9 gobiernos de los 17 gobiernos que han correspondido al periodo de la Segunda República, desde 1949 hasta hoy, o 9 gobiernos de los 16 que han habido desde que se fundó el Partido de Liberación en 1951. De manera que lo bueno del desarrollo institucional y democrático del país, del desarrollo del Estado social y democrático de derecho que hemos forjado, del fortalecimiento institucional alcanzado, de los niveles de vida de la población
de los logros en salud, educación y desarrollo humano, del surgimiento y fortalecimiento de la clase media nacional, colchón de la estabilidad política que gozamos, en mucho se le debe a estos 9 gobiernos, junto con los 8 o 7 gobiernos paralelos alternativos de otros partidos que también institucionalmente han contribuido desde las esferas del poder y la administración a tener el país que tenemos, con sus logros y sus limitaciones, con los éxitos alcanzados en el desarrollo o sus atrasos y faltantes en el mismo, con el fortalecimiento institucional o con sus debilitamientos. Pero de igual manera, con el desafío y retos que nos presenta el momento actual de cómo avanzar con paso firme y seguro en los avatares y complejidades de nuestra realidad y contexto político nacional e internacional. En este marco se ubican los artículos que están compendiados y coleccionados en este libro del doctor Fernando Zamora. Sus estudios en Derecho, principalmente junto con los de Teología, son su huella perenne y profunda en el contenido de los artículos que este libro reúne. Su estancia en la docencia los hace accesibles a la lectura, didácticos en sus propósitos e ilustrativos en sus contenidos. Su paso por la institucionalidad nacional, tanto en la nominación a magistrado constitucional en el 2011, en la Comisión Bioética de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, en la docencia activa en Historia del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho Notarial, impartida en la Universidad Interamericana de Costa Rica, en los consejos editoriales de la revista Derecho en Sociedad, como abogado litigante y notario público, abogado de instituciones bancarias, consultor de empresas nacionales e internacionales y de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, y en el campo político como asesor ministerial y parlamentario que ha sido, y hoy como secretario general del Partido Liberación Nacional, le producen a estos artículos su insumo y su compromiso con los valores y principios que lo inspiran, que le preocupan y ocupan, que proponen modificar y mejorar. Se suma este libro, Cultura Constitucional, a sus 8 libros anteriores: Los ideales constitucionales costarricenses, principios de su constitucionalidad con citas jurisprudenciales, Militarismo y Estado constitucional en Costa Rica, El militarismo a la luz de la evolución constitucional, Principios de interpretación procesal legislativa costarricense, El origen del ideal constitucional y de sus fuerzas morales, Crónica de la COPAL juvenil, El mensaje de la juventud, la educación volcada al pueblo y Discursos patrios memorables. Especial actividad publicista tiene Fernando Zamora como conferencista, orador y colaborador en distintos foros, y especialmente como columnista permanente de la página de opinión del diario La Nación y del diario de España El Imparcial. Sus artículos y publicaciones tienen de escenario España, Francia, Argentina, Cuba, México, Panamá, Japón, Venezuela y por supuesto Costa Rica. Entrémosle al libro. Bien impreso, buena letra, bien espaciado, lo que facilita su lectura. Los 77 artículos que se recogen los reúne en 3 capítulos o apartados: sobre la Constitución y los derechos humanos, constitucionalismo y desarrollo, y sobre la Constitución, la cultura y las ideologías. No hace en ninguno de ellos la referencia en cuál medio o periódico fue publicado cada artículo, ni su fecha de su publicación, de los 14 nacionales, extranjeros y electrónicos en que están publicados, lo que a mi modo de ver en el libro les hubiera dado mayor riqueza expositiva por su contextualización cronológica. El doctor Fernando Zamora Castellano nos entrega en esta nueva publicación, bajo ese título de Cultura Constitucional,
una colección importante de sus publicaciones y reflexiones, que a modo de artículos de periódicos ha publicado en el país y especialmente en España, en medios impresos como el Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica, el suplemento semanal Página Abierta del diario Extra, página de opinión del diario La Nación, periódico mensual El Venezolano, edición de Costa Rica, página de opinión del periódico La República, en la revista Poder, en el diario español El Imparcial, en medios de comunicación electrónicos Tribuna Democrática, Democracia Digital, en el periódico Actual Prensa Libre Digital y en la revista Poder. En este libro se abarcan temas del derecho constitucional y de la historia política institucional del país. En este caso trata temas relacionados específicamente con la problemática nacional, teniendo como trasfondo la constitución política, el significado de ella para la sociedad, el Estado y los ciudadanos y habitantes, comparada y enriquecida con una vasta visión de problemas y situaciones de otras latitudes que les sirven de espejo y de reflexión para ver procesos políticos y constitucionales, analizar posibles reformas políticas y constitucionales que debemos o podemos enfrentar para reflexionar en voz alta y escrita sobre problemas medulares de nuestra vida cotidiana que como sociedad, como colectivo político, como seres humanos, nos tocan todos los días y que por ello no podemos evitar en su reflexión. Los temas que aborda en sus artículos el doctor Fernando Zamora no se pueden dejar al margen de ninguna mente preocupada por el acontecer futuro de la sociedad costarricense. Si alguna persona cree que absteniéndose de votar no se mete en política, o afirmando que de esa manera no se mete en política, o simplemente diciendo que no le interesa la política, parte de la premisa equivocada, porque la política y los políticos como actores sí se meten con todas las personas todos los días, las 24 horas, con y por las decisiones que toman desde los órganos e instancias del poder político, que actúan en nuestra sociedad, sean los poderes del Estado con sus múltiples instituciones, con sus autoridades, sean los partidos políticos con sus actuaciones, representaciones y dirigentes, sean los medios de comunicación con su información o gestores de opinión, por señalar algunas manifestaciones de esta estructura institucional política donde se toman estas decisiones. El libro de Fernando Zamora en ese sentido es una provocación para estar en política, para no decir que no se puede estar. De esta misma manera, los temas tratados por el doctor Zamora se meten con todos nosotros, aunque no lo queramos, porque quienes en el escenario político actúan por delegación del pueblo electoral toman decisiones en estos temas que nos pueden afectar de una u otra manera. El doctor Fernando Zamora toma partido apasionadamente en algunos temas, a mi gusto en algunos de manera muy conservadora, muy alejada de las posturas socialdemócratas, según mi punto de vista, clásicas, y actuales en ciertos temas sensibles, lo que pareciera una contradicción filosófico-política con el alto puesto que tiene en el Partido Liberación Nacional, pero sus tesis, análisis y confrontaciones son argumentados, razonados, lógicos, bien pensados, bien escritos y para públicos amplios, no solo especializados en estos temas, y son retadores a otras visiones y formas de pensamiento. Sus preocupaciones son de todos nosotros, aunque podamos verlas desde distintos matices y aristas y con otros fundamentos. Aquí está la riqueza de esta obra, que nos permite valorar temas que a veces no los abordamos con la seriedad y responsabilidad con que debemos, porque los vemos aparentemente dispersos y hasta lejanos, pero el doctor Zamora Castellanos nos los presenta unidos, concatenados, cercanos, de una manera que inevitablemente debemos atenderlos y con urgencia, y sobre todo con urgencia política. Este libro es un texto de política y de pensamiento político de la cotidianidad,
de esa área de encuentro de sectores, de grupos organizados, de pensadores orgánicos o de libre pensadores, si se quiere, alrededor de los temas que ponen en discusión, pero sobre todo de los derechos y libertades que se afectan o pueden afectar, que se pueden mejorar o perjudicar, desarrollar o disminuir, según las decisiones que alrededor de estos temas pueden llegarse a tomar. Son temas que atienden no solo los derechos y libertades, sino a la misma estructura del Estado. Es la preocupación por la posibilidad de que los estados constitucionales puedan ser demolidos, según palabras de don Fernando. Por eso también es un libro de asuntos constitucionales y está bien tratado desde la perspectiva del título de esta obra, Cultura Constitucional, porque es la vivencia cotidiana, colectiva e individual de la Constitución política como marco normativo fundamental que permite más que cualquier cosa la vida y su convivencia en sociedad. La vida y las acciones de los ciudadanos y los habitantes del país y de cualquier país de tradición republicana democrática se regula básicamente por los alcances de lo que en cada constitución se establezca como derechos y libertades individuales y colectivas o sociales y por la fortaleza del propio Estado de Derecho que surja de ese marco normativo. Una provocación nada más para Fernando y tal vez para ustedes. Todos los ciudadanos no estamos sujetos nada más que al ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en la Constitución. No estamos obligados con las leyes. Es lo que está establecido en la Constitución lo que regula nuestro quehacer diario. Si el Estado de Derecho no funciona, todo el andamio constitucional, incluidos esos derechos y libertades, se debilita. El ciudadano deja de ser el hombre libre, pleno en ejercicio. Se impone el temor reverencial al gobernante autoritario que produce esa ausencia de seguridad jurídica que da el Estado de Derecho. Se limitan las acciones de los ciudadanos y se desarrolla el abuso del poder político por quienes de esa manera lo ostentan. Quizás ya no al estilo no muy lejano de las viejas dictaduras, tiranías y satrapías, pero sí con sus moldes reciclados, amparados a constituciones de papel que solo sirven para justificar las actuaciones autoritarias de quienes transitoriamente ostentan los poderes del Estado. Estas son parte de las advertencias reflexivas de estos artículos. En otros aspectos, los artículos aquí presentados nos muestran la riqueza del pensamiento del doctor Zamora Castellanos, su cultura general como específica, su erudición, su conocimiento de autores de diversa naturaleza, de situaciones y de países, por citar algunos. Tratados, analizados o confrontados en sus artículos: Carl Lowenstein, José Vasconcelos, José Ortega y Gasset, Max Weber, Carlos Urdaneta, Julián Marías, Constantino Láscares, mi profesor, José Ingenieros, Julián Marías, perdón, ya la mencioné, Judith Butler, Irene Weins, César Vidal, Habermas, Alexis de Tocqueville, Ana Arendt, Luis Barahona Jiménez, también profesor mío, María Eugenia Bosle, también, Armando Vargas, Juan Durán Lucio, Lorenzo Montúfar, nuestro gran rector Rodrigo Facio Brenes, Carlos Meléndez Chaverri, maestro y doctor y maestro mío también, Julio Rodríguez Bolaños, el barón de Montesquieu, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, José Saramago, escritor comunista portugués, Juan Jacobo Rousseau, Tomás Hobbes, René Descartes, Nicolás Maquiavelo, Adam Smith, Jacques Maritain, John Maynard Keynes, César de Beccaria, todos los que estudiamos Derecho Penal pasamos por ahí, David Hume, Henry Poincaré, Nelson Mandela y más de 100 pensadores o escritores que de una u otra manera menciona y hace participar de sus reflexiones. Igualmente con activistas y dirigentes políticos como Miguel Obregón, el presidente de México, Porfirio Díaz también, Pol Pot, el dictador, Carlos Andrés Pérez, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Enrique Capriles, María Corina Machado,
Óscar Arias Sánchez, José Figueres Ferrer, Alan García, Víctor Raúl Aya de la Torre, Raúl Leoni, Rómulo Betancourt, Daniel Ortega, Joseph Goebbels, Adolfo Hitler, Charles de Gaulle y Rafael Correa, entre otros. Con esto tenemos una idea de ese espectro, de ese abanico. Si de países se trata, aparte del escenario principal de Costa Rica, la geografía de estos artículos toca Venezuela, Nicaragua, Perú, Bolivia, Ecuador, los países del ALBA, Suiza, Rusia, Irak, Israel, Taiwán, Irán, Sudáfrica y otros. El plato fuerte de estos artículos son los temas abordados. Veamos algunos. Su preocupación por la posibilidad de que los estados constitucionales puedan ser demolidos, la caída moral de la clase política, la caída del ingreso de los ciudadanos, el fortalecimiento del Estado militar, allí especialmente donde hay ejércitos, el discurso ofensivo contra los opositores y la intolerancia política que esto contiene, el culto al mesianismo populista, la evaluación de las garantías individuales, la posibilidad y necesidad de cambiar el sistema constitucional, que ya se refirió don Alex, del presidencialismo al parlamentarismo, a un sistema mixto y eventualmente a una nueva constitución, la descomposición sociocultural, el sabotaje a los consensos morales, el debilitamiento del principio de autoridad, la promoción de la hispanoamericanidad, el tratamiento de las ideologías, las relaciones de la ética y la cultura, del sexo y la sexualidad, del idealismo y del materialismo, de los derechos humanos, del constitucionalismo social y la pobreza, de la libertad y la contracultura, del liderazgo en oposición al demagogismo, del laicismo, del consumo como una expresión del materialismo que viven hoy las sociedades, de las garantías de las libertades limitadas por fronteras jurídicas y morales estables, de la protección de la identidad de los valores, de la soberanía popular, de la democracia constitucional y los tipos de gobierno, de la descentralización, de lo que él llama el gobierno directorial, de la libertad de expresión y de prensa frente al totalitarismo, de la conciencia y el libre albedrío, de la protección a la vida, de la fertilización in vitro, del materialismo marxista, del postestructuralismo y del materialismo consumista, del poder ciudadano efectivo y de la toma de decisiones políticas, de la delegación de decisiones a la comunidad, de los retos de la era digital para la democracia representativa y la participación ciudadana, sobre la nación, la soberanía y el Estado, sobre el terrorismo global, sobre las cualidades de los líderes y muchos otros temas de igual importancia son tratados en estos artículos y por la de ciertos autores que también trata, también se refiere a sus corrientes de pensamiento político. La preocupación subyacente en estos artículos es Costa Rica, la actual y la del futuro. Es pensar en la sociedad con visión de futuro, con visión de grandeza, con diseño de lo que queremos construir y forjar en los próximos años, para lo cual Fernando Zamora hace propuestas. Es la valoración de que un cambio político es posible en esta dirección, sobre todo si se logra un consenso en torno a lo que llama cultura constitucional, fortaleciendo la familia de los diversos ataques que sufre en su planteamiento, fortaleciendo la familia cristiana, protegiendo la propiedad y la sucesión de la misma, asegurando la constitución política como la garantía de las libertades y derechos, fortaleciendo el ministerio y la presidencia con un sistema semiparlamentario, fortaleciendo obras y políticas públicas, atendiendo la burocracia estatal. Para el doctor Fernando Zamora, la disyuntiva es estados constitucionales y libres o autoritarismos y califatos políticos, en la confrontación de libertad y constitucionalismo o poder absoluto. De allí la defensa de los estados constitucionales en una cooperación estrecha norte-sur por el desarrollo humano. Es la preocupación de enfrentar las tendencias contraconstitucionalistas de las utopías,
de las tendencias novedosas, demagógicas y de los mesianismos políticos de nuevo tipo, para evitar que el Estado invada todas las actividades sociales. Como secretario general del Partido de Liberación Nacional recientemente electo, no dejan de ser interesantes sus reflexiones por cuanto señalan derroteros de una persona que piensa a Costa Rica desde un ámbito de poder. Este libro nace y está publicado cuando él es secretario general del partido. Desde un ámbito de poder de uno de los partidos más importantes que ha tenido el país, el segundo más viejo en antigüedad y que ha gobernado 9 de los últimos 16 gobiernos nacionales y ha ejercido control mayoritario legislativo cuando no era gobierno en varias oportunidades, de donde también ejerció poder e impuso cauces del desarrollo nacional, de lo bueno del desarrollo institucional y político de Costa Rica. Habrán también quienes señalen que se le debe mucho de lo malo, que podría valorarse de este desarrollo, y eso es válido también para la discusión. Tal vez el escenario de la próxima contienda electoral, que prácticamente ya inició con las primeras postulaciones públicas de aspirantes a candidatos presidenciales, permita desde ahora enriquecer esta discusión con este libro de lo bueno y de lo malo del desarrollo nacional, para buscar el mejor camino, el mejor candidato y la mejor opción partidaria política que pueda conducir al país y su gobierno hacia derroteros más prósperos, más justos, más democráticos, de mayor calidad de vida, de ejercicio pleno de derechos y libertades ciudadanas y de mayor desarrollo humano. De este escenario de postulaciones no escapa el mismo Partido Liberación Nacional, que ha aceitado el arranque y ha puesto a funcionar el motor electoral nacional desde este momento. Hoy casi todo gira alrededor de cómo se resolverá esta situación al interior de este partido, que en este sentido funciona como el espejo nacional ante el cual se miran otros partidos para iniciar su arranque y para hacer sus probables postulaciones. El banderillazo de salida prácticamente ya se dio ante la sensación nacional de que el gobierno ya concluyó y que urge precisar quién puede guiar partido y candidato al país por el rumbo correcto, fiable y confiable, y asegurarle al pueblo y a los distintos sectores de la población la estabilidad, seguridad y certeza de sus actividades, estudios y trabajos, esperanzas, sueños e ilusiones. Desde esta perspectiva señala el doctor Zamora Castellanos que los partidos no han sido el faro de reflexión política que el país necesita. Dicho esto por quien es hoy secretario general del Partido Liberación Nacional, el más grande del país y el que más peso institucional ha tenido, y es una acusación seria, digna de ser pensada. Para él, los partidos políticos carecen de vida reflexiva por estar sometidos a su activismo, lo que ha generado a la vez una crisis de liderazgo político nacional donde falta integridad, humildad, capacidad y carácter, coherencia entre la teoría y la acción, y por ello también la prensa y los medios de comunicación han sustituido a los partidos políticos en su papel de grandes organizadores de la opinión pública, sobre todo en la atención y discusión por parte de estos partidos de los temas nacionales, de los problemas nacionales, y por la ausencia de la investigación crítica profunda de los grandes males nacionales, que es la falta también de un certero control político por parte de estos partidos políticos. La cultura política es para el doctor Zamora Castellanos la que se representa en la Constitución y los códigos, en las pautas, el consenso social en torno a ideales comunes de vida, supeditados a la economía y el sometimiento al principio de autoridad, con la existencia de una escala de valores que nacen en la familia y la libertad. Así también para él los derechos ciudadanos derivan no de la ley, sino de la dignidad del ser humano, donde el ciudadano de hoy ya no es un convidado de piedra del sistema democrático. Y para aumentar su compromiso y toma de posiciones, el doctor Zamora Castellanos
se pronuncia sin ambigüedades sobre que el Pacto de Concordia es el primer pacto constitucional de 1821, originario de Costa Rica, del mismo modo que cuestiona la celebración del 15 de septiembre como la fecha de independencia, para adherirse a la tesis, que yo también la comparto, de que la fecha nacional es la del 29 de octubre de 1821, cuando se proclamó la independencia en Cartago. El libro del doctor Fernando Zamora es un rico camino de reflexión, de análisis, de generación de pensamiento y ideas. El lector puede no estar de acuerdo con sus tesis, pero las disfrutará en su lectura y en su polémica. Está obligado a digerirlas. Quien las comparta estará más obligado a divulgarlas y contribuir de esta forma a tener un pensamiento social y político costarricense más renovado, más remozado, más acorde a las necesidades del siglo XXI que ya iniciamos. Si algo nos falta en Costa Rica es pensar políticamente a Costa Rica. Aquí hay un punto de partida. Yo le agradezco al doctor Fernando Zamora la confianza que me ha depositado para que le prologara ese libro, un prologito más corto que estas palabras, de esta importante producción intelectual recogida en sus artículos periodísticos y que me haya invitado a participar con ustedes esta noche. Muchas gracias. Señores y señores, don Fernando Zamora Castellanos nos presenta su libro. Muy buenas noches, todos los amigos los que están aquí, amigos que van de todo el espectro de actividades, pero todos están aquí porque son gente exitosa en sus áreas y además son mis hermanos y hermanas. Aquí hay un crisol de éxitos como el de don Danilo Chaverri, expresidente del Congreso de la República, compañero o ciudadano más bien de otro partido, destacado político y jurista de este país, y hoy me acompaña porque me aprecia y aprecia mis ideas. Exdiputados, por supuesto, como Sonia Villalobos, que hoy me acompaña también, en fin, don Edgar también, el ex canciller además, como lo dijo don Vladimir, un verdadero defensor. Diputados como mi hermano Michael Gonzalo, que por ahí lo vi, no sé si ya tuvo que retirarse, Juan Luis, que estuvo por aquí también, alcaldes como Bernie de San Rafael, de Heredia, gente distinguida de las diferentes áreas, colegas, abogados, prestigiosos empresarios, Alfonso, distinguido abogado, gente toda que tiene algo muy especial, que es que están en mi corazón. Y de verdad, créanme que para mí es muy sentido. Algunos políticos, hermanos de luchas que me han acompañado en estos muchos años, ¿qué problema? Voy a citar algunos y se me van a resentir otros, pero así como los voy viendo, Porfirio, mi hermano, Ale, Gustavo, tantos compañeros y hermanos que me acompañaron desde épocas de la Juventud Liberacionista, amigos queridísimos como el distinguido licenciado Lara, en fin. Quisiera mencionarlos a todos porque de veras Joaquín, estoy verdaderamente emocionado que hoy me acompañen y sepan que los quiero mucho, sinceramente los quiero mucho, incluidos mis familiares que hoy aquí están, mi sobrino, mi padre, mi madre, en fin. Ya esta etapa la concluyo aquí, pero en realidad
empezar sin agradecer la compañía de mis amigos, de mis hermanos, de la gente que quiero y que hoy me han acompañado. ¿Qué es el resultado de este libro? ¿Qué es el resultado de este libro? Este libro es el resultado de algo que yo voy a explicar esta noche. Hay un elemento que es fundamental en todo ser humano y que no tiene condición racional. Ya Alex me cantó que soy un creyente muy fuerte y entonces en ese sentido yo tengo mi creencia y yo digo que ese llamado es un llamado de Dios. Pero bueno, como aquí por supuesto que hay un auditorio diverso de diferente espectro del pensamiento, digamos que es algo un poco irracional, que es algo que no podemos explicar. ¿Por qué? Aquí que está mi padre, y me contaba mi tía, la hermana de Gonzalo que está por ahí, la madre de Gonzalo que está por ahí, perdón, me decía que, por ejemplo, el chiquillo, decía, vieran qué curioso, me decía mi tía, fíjate que tu papá de niño, papá al final dedicó su vida, 50 años a la cirugía o más, decía, y de niño le gustaba agarrar los zapillos y los abría para ver qué tenían adentro, y después los trataba de volver a cerrar. ¿Por qué hacía mi padre eso? Porque no era mi intención de matarlo, después trataba de ver cómo reparaba aquello de niño, pero él ya era algo irracional, era un llamado. Tenía ese sello impreso en el alma. Yo creo que indudablemente todos tenemos o hemos sentido el llamado para lo cual nos hemos dedicado. El que haya sentido ese llamado y no lo haya abrazado con todo el alma y dedicado su vida, probablemente sentirá una gran frustración. Yo por lo menos creo que lo poco o mucho de éxito que haya tenido en mi vida es porque yo abracé mi llamado, a pesar de que ese señor que está ahí sentado me rogaba desde que era niño que fuera médico, y entonces me metía de 13, 14, 15 años, me vestía y me metía a la sala de operación. Era otra Costa Rica, por supuesto, eso en esa época se podía, cuando habían como 2.000 médicos en todo el país, y eran como sacerdotes, ¿verdad? Entonces me metía ahí a las salas de cirugía y decía, es que yo quiero que usted aprenda y de una vez le vaya gustando esto. Pero papá, eso no me gusta, no me gusta leer, me gustan las letras, me gusta la política, después ya cuando iba creciendo más. Eso es un llamado, eso es algo que usted no lo puede entender. Lo sé porque en el caso mío, probablemente Dios quería que lo tuviera tan claro porque yo fui verdaderamente conminado a no seguir el llamado, aparte de que papá era medio autoritario, estilo del hombre de las anteriores generaciones. Su hijo tenía que ser médico. Y perdonen que no estoy hablando precisamente del libro, pero yo creo que el libro ya mis amigos se han expresado y además la idea es que lo lean. Entonces quisiera dar un mensaje, digamos, quisiera dar un mensaje de vida. Esa es la idea de hoy, darles un mensaje de vida. Porque al fin y al cabo, este libro es producto de una experiencia de vida. Y entonces empezó ese llamado, de jovencillo. Don Edgar me vio, Don Edgar yo no sé si se acuerda, tendría que tener una memoria prodigiosa, Don Edgar, pero Don Edgar cuando yo estaba en el colegio, don Luis Alberto, que era siendo presidente, y un grupo de amigos entre los que estaban Porfirio y todos esos cabezas calientes que me acuerpaban, y Ricardo ahí, perdona que no te mencioné, doña Clara, en fin, perdónenme los que no les mencioné, saben que los tengo en el alma, pero quisiera mencionarlos a todos, doña Clara Lieberman también, y Ricardo, que era presidente o estaba de candidato de la Juventud Liberacionista cuando yo entré,
Y entonces movieron hilos para que el chiquillo que se había metido en la juventud y que era del colegio, presidente del colegio metodista, hablara en una concentración masiva como de 50.000 viejos por la neutralidad. Y entonces en esa ocasión, recordad, don Edgar, eso sí lo recordando, yo no sé si te acordás de mi discurso, pero habló don Luis, habló don Pepe Figueres, que estaba joven, estaba vivo, habló y don Edgar, y en la representación de los jóvenes hablé yo, que estaba en el colegio. Yo ahí ya me había involucrado plenamente, yo terminé ahí parado porque me había dedicado plenamente ya a entregarme y a abrazar lo que yo amaba. Y recuerdo que al final, en medio de esa fue para apoyar a Monge en la época de la neutralidad, no sé si ustedes recuerdan, aquella famosa marcha, porque estábamos a punto de ir a la guerra con Nicaragua. Entonces don Luis Alberto hizo una gran marcha en la Plaza de la Cultura, bueno, esa fue en la que yo hablé, que habló don Edgar. Que don Edgar, no, perdón, sí, don Edgar, usted fue diputado, usted era diputado en esa época, habló en representación de los diputados. Y entonces en un momento me acuerdo que yo me jalé una torta porque empecé a hablar del antiimperialismo y todo, cabezonadas de juventud, el antiimperialismo. Imagínense, en medio de aquella bronca, Luis Alberto viendo a ver cómo se equilibraba el asunto con Reagan, que quería llevarnos a la guerra, y seguro agarraron a Ricardo Sancho, que era el presidente de la juventud, y a Porfirio, a los cabezas calientes que me habían puesto a hablar ahí, y les dijeron, pero ¿cómo metiste a ese chiquillo a decir esas cosas? ¿Cómo que el antiimperialismo y todo, delante del presidente de la República? Eso, ahí empezó mi llamado. Eso es un llamado, es algo sobrenatural. O sea, yo no les puedo racionalizar por qué yo estaba ahí ese día y por qué yo ya abrazaba esa pasión. El llamado exige, demanda, es una sed del alma, demanda formación. Aunque no, si tenés llamado, aunque no te la den, la arrebatás, la tomás, la abrazás. A mí me da risa, y esto que no salga de Centroamérica, pero a mí me da risa cuando se acercan algunos y me dicen, mira, es que por el partido hacemos constantemente capacitaciones. Aquí está Adriana, que no me deja mentir. Constantemente se me acerca y me dice, mira, es que a mí nunca me han invitado, a mí me gustaría capacitarme, pero es que a mí no me tenían que invitar. Era una cuestión que me abrazaba. El que realmente tiene pasión, cuando se da cuenta, está metido en 1000 capacitaciones porque averiguó dónde eran y se metió. Eso es el verdadero llamado. El que abraza con pasión su verdadero llamado no necesita, muchas gracias, no necesita andar, que lo llamen y le toquen la puerta y que le digan, mira, vení. No. Busca aquello con una sed total. Como hay una frase bíblica que dice, como el ciervo brama por las aguas, así, con una sed, con una determinación del espíritu. Y entonces cuando se empieza la formación, si es una verdadera formación, la formación es como un camino, es como una aventura. Ahí vas por caminos a veces equivocados, y entonces cuando te encontrás, cuando yo me jalé esa torta, usted de la torta, yo seguro no se acordaba de mí, porque nunca después, obviamente nos hemos visto, somos buenos amigos, pero nunca nos hemos sentado a hablar de eso. Y vos sabes, don Edgar, que yo era aquel carajillo, a ver si se acuerda, don Edgar, no sé, porque eso fue hace más de 25 años. Pero esa torta, yo tenía como 15, 16 años, esa torta uno la va superando conforme se va continuando la formación. Entonces ya se da uno cuenta que, bueno, que las cosas no son de blanco y negro, que hay una serie de matices, que las cosas no son tan simples, las cosas del Estado, de la filosofía, como mencionaba ahora correctamente Alex, no son tan simples, que hay toda una serie de matices que solo los da la constante
contraposición y la formación, en alguna medida las da, porque la formación es apenas una etapa embrionaria de un líder, sea lo que sea. No me estoy hablando aquí de política, del médico, del abogado, del empresario, del historiador. Es apenas una etapa embrionaria, esa formación, esa confrontación de tesis y de planteamientos. La formación que lleva a la capacitación, te motiva a la acción, por supuesto. Tienen que ir unidas. Y si hay un verdadero llamado, una verdadera vocación, va a haber formación y va a haber acción. Va a haber acción. Yo no consigo a alguien que estudie medicina, que se sepa perfectamente un libro de anatomía, tenga vocación médica. Aquí hay varios que me acompañan y me honran con su presencia, como la doctora Lieberman, y nunca se atreva a tomar un escalpelo o un bisturí, ¿cierto, no, doctora? Imagínese usted con todo lo que se preparó allá en México, en cirugía, y que le diga, ahora sí tome, que tome que yo no lo tomo, yo estudié todos estos tomos de anatomía, pero era broma, era para saber. Tiene que haber acción en medicina, en empresa. La acción en la actividad jurídica, la acción es parte de esa simbiosis entre la formación y la capacitación y el llamado. ¿Y qué provoca después esa acción con esa capacitación, esa formación? Nace en aquel líder la cultura. Vean cómo vamos evolucionando, como el líder va evolucionando. Por eso un muchachillo, un adolescente, alguien demasiado joven, no tiene todavía la vivencia para tener una cultura. Y cuando digo una cultura, como decía el doctor Solís, no es a eso de las bellas artes o al conocimiento general de la historia de Europa y lo que de forma etnovista entendemos por cultura, no. La cultura es la forja del conjunto de valores en torno a aquello que por lo cual nosotros hemos sido llamados. Entonces hay una cultura para el cirujano, hay una cultura para el médico, hay una cultura para el historiador, hay una cultura, por supuesto, para el abogado y para el político, una cultura. Eso se va desarrollando acción, formación, formación profunda, y llega la cultura. Entonces aquel político tiene lo que llamamos en el caso de un líder político, porque muchos de aquí lo son, y en marco de esto y de mi condición pues hago la reflexión, de secretario general del partido también, viene a desarrollar, ese líder viene a desarrollar una cultura política, en el caso de un líder político. Esa cultura política, más la acción, va desarrollando una trayectoria. Cultura política y acción va desarrollando una trayectoria. ¿Qué es una trayectoria? Lucha. La trayectoria es lucha. Es la forja, la brega, la forja de la pelea, en el caso sea un político, sea un empresario, el día a día, el ir forjando la perfección, como decía José Ingenieros, de sus ensoñaciones, porque la cultura te tiene que ir provocando ensoñaciones. El que tiene acción y cultura imagina. Bueno, ¿y por qué si esta asamblea legislativa estuviera diseñada de tal otra forma que mencionaba Alex? Y si el Estado estuviera diseñado mejor de esta otra manera. Y entonces
va haciendo aproximaciones de perfecciones venideras. Y eso ustedes saben qué se llama eso, se llama el idealismo. Eso ya es la etapa superior del líder. Es la etapa superior de la vida, de una vida. Cuando hay una vida de trayecto de lucha, de acción, de formación, de capacitación, una cultura desarrollada y forjada a través de los decenios de esa lucha. Después esa cultura te permite imaginar, soñar con cosas superiores, con diseños aún mejores de los que existen en lo que sea que te desarrollas. En lo que sea que te desarrollas, si sos empresario, la ensoñación de lo que sería una mejor empresa si es la tuya, una mejor técnica quirúrgica si sos un médico, una mejor interpretación de la historia si sos un historiador como el doctor de la Cruz. Y entonces viene el ideal. El ideal es la etapa superior de la lucha. El que lucha por los ideales está en una etapa superior de lucha. Pero ¿quién es aquel que realmente podríamos catalogar que es una gran vida? Una gran vida es aquel que sostiene esos ideales, sostiene de forma coherente esas ensoñaciones a través de una vida de lucha. Y por supuesto, hago esta reflexión jamás para decir que yo sea todavía una gran vida, ni mucho menos. Pero hago esta reflexión porque yo y todos ustedes estamos, sí, como líderes, porque aquí yo sigo viéndolos a todos y sé, los conozco prácticamente a todos y sé lo exitosos que son en sus campos. Ustedes todos tenemos, nosotros todos tenemos la obligación de forjar nuestra vida en función del ideal, en función, sobre todo los que tenemos responsabilidades políticas, y aquí hay muchos de nosotros que las tenemos la obligación de mantener esa coherencia en la batalla y sostener esa cultura y esos ideales hasta ver esas perfecciones venideras cumplidas. Y cierro con esta idea. Explicado lo que he explicado, quisiera decirles cuál es para mi criterio la gran crisis de la política nacional. La gran crisis de la política nacional no es, como decía Alex, el déficit fiscal. La gran crisis de la política nacional no es el problema de infraestructura, que lo tenemos y ya se sabe que en Costa Rica muy grave. La gran crisis de la política, es más, yo no diría de la política nacional, la gran crisis de la nación costarricense es precisamente el hecho de que la política ha sido tomada, ha sido invadida, ha sido usurpada por personas que no tienen llamado, que nunca tuvieron llamado, que por lo tanto al no tener llamado, no tienen formación, nunca tuvieron capacitación, nunca tuvieron acción verdaderamente política. En el caso
del tema político, pero eso es una crisis de liderazgo general en el país, porque no solo en el campo de la política, en todos los campos. No tuvo formación, no generó cultura política, mucho menos cultura con acción y por lo tanto ideales. Eso no existe. Y entonces lo que vemos es, casi todos, y lo digo porque aquí hay gente de casi todas las áreas de la actividad productiva nacional. Y yo sé que aquí, mi hermana, por ejemplo, que es lo que es el médico, detesta la política, no le gusta mucho, pero yo estoy seguro que está identificada plenamente con lo que estoy, porque yo la oigo de lo que ella vive en su entorno, por ejemplo. Y dice, mira, lo mismo que vos te estás diciendo no es de la política, pero a mí me sucede en lo mío, que mejor me reservo para no cantarla. Entonces, ustedes lo están viviendo, ustedes porque yo sé quiénes son ustedes. Entonces dicen, caramba, pero yo siento que es exactamente cierto, tiene razón Zamora, eso es lo que sucede. Que las diferentes áreas de la actividad productiva del país en general, lo que es tomada por gente sin llamado, sin vocación, sin cultura, usurpadores, sin ideales. Y entonces vemos lo que pasa en términos generales, vemos lo que está pasando en el periodismo, que hay periodistas de primera, pero vemos lo que está pasando en el periodismo. Aquí un evento, no digo porque sea el mío, aquí hay presentaciones y actividades culturales constantes, nadie se da cuenta, aquí no hay salvo los compañeros de la asamblea, hay pocos periodistas, pero la tocó todo el mundo sabe quién es. Ajá. Y entonces, ¿saben cuándo se casa una locutora? Y bueno, cosas que pues son hasta que uno dice, pero caramba, y a mí qué me interesa esto. ¿Qué me importa cuando se casa una locutora? Usurpación de los verdaderos llamados. Pero bueno, ya sabemos, para los que somos creyentes, Andrés, sabemos que vivimos en un mundo que no va a ser perfecto nunca, porque es una dimensión que no está totalmente controlada por Dios. Eso lo sabemos los constitucionalistas, porque sabemos que el Estado constitucional está sustentado precisamente en un principio cristiano que dice que Dios se reservó para sí intervenir en la historia y también no intervenir en ella. Es más, por eso es el Estado laico. El Estado laico, no laicista. El laicismo es otra cosa, el laicismo es el odio a la virtud. El laicismo es el odio a la virtud. ¿Y por qué tiene que estar Dios en la Constitución? No, quítenlo, es el odio a la virtud. El Estado laico es otra cosa, que algo que todos defendemos, la separación entre Estado e Iglesia. Y bueno, eso es un principio constitucional cristiano. Dios decide autoexiliarse de este mundo en alguna medida, porque debe haber un espacio para el libre albedrío, y donde hay libre albedrío y donde hay seres humanos hay errores y hay imperfecciones y vivimos en un mundo imperfecto. Pero el mensaje de hoy era esa reflexión, era invitarlos, porque aquí todos son líderes, a no cejar en la batalla, a no cejar en ese llamado. Gente como vos, Michael, un político joven, me llenás de orgullo, sé quién sos. Gente como vos tienen mucho que darle al país. Estás empezando en esto, vos sí tenés llamado. Y así todos nosotros en cada una de nuestras áreas, aún los que se sienten que ya son mayores, una gran vida lucha hasta el final por sus ideales. Y ahí vimos. Muchas gracias.
Y ahí vimos hace poco a un hombre que está allá, Edgar Ugalde Álvarez, un hombre que perfectamente podría estar ya disfrutando de su jubilación, lo veíamos combatiendo la Haya por la defensa de nuestro país. Hasta el final tenemos que luchar. Como la canción de mi buen amigo Pablo, excelente Pablo, tenemos talento en este país, verdadero talento. Yo decía, no tenés nada que envidiarle y no es por nada, no es porque seas mi amigo y amigo de mi hermana Sonia, a talentos como Pablo Milanés. Como decía tu canción, hay esperanza porque tengo corazón. Pongamos el corazón en todo lo que hacemos, pongamos el corazón en nuestros ideales, luchemos hasta el fin con coherencia y sin duda para Costa Rica, para América, para el mundo habrá esperanza. Muchas gracias.